Entonces, basado en esto que vos decías, te pregunto, ¿qué herramientas tienen los empleados estatales para, para entrar en el nuevo siglo, si se quiere? Este, y, y por otro lado, ¿cuál es la propuesta, si es que la hay, hacia los sindicatos desde ATE para modernizar el Estado y para defender a los trabajadores? La propuesta hacia los trabajadores es compleja en sí misma porque vinieron por las funciones que nosotros teníamos. Entonces, lo que hoy propone el gobierno es aceptar un abandono hacia el pueblo. Y en eso hay compañeros y compañeras que no se resignan y se están dando batallas que son invencibles, o sea, son invisibles, pero que existen y que están dentro del seno de cada organismo público en donde se está haciendo la defensa de los derechos de los ciudadanos. Lo que sucedió cuando se atacó a las pensiones a la discapacidad, la pelea que dieron los trabajadores sociales, la pelea que dieron los empleados administrativos, la pelea que se dio para poder proteger un derecho irrenunciable como una pensión a la discapacidad, la sociedad no la vio, pero nosotros la dimos. No estamos preparados para esas derrotas. Sí estamos preparados para dar todas esas batallas. Lo mismo que pasa en mi sector de laburo, en donde peleamos para poder seguir entregando juguetes, porque nosotros hacemos juegotecas comunitarias y no hay en nuestros compañeros resignación. Lo que hay es firmeza. No encontramos todavía empleados públicos que se queden cómodos en esta violencia institucional que te ejercen para que vos te quedes siendo pasivo frente a la vulneración de derechos. Todavía no le encontramos la vuelta. Y la modernización que nos plantean, el desafío de, bueno, ¿qué es lo moderno? Nosotros lo que vemos ahí es un gran curro, porque la modernización es poner el dedo en un aparato. Es que a vos te controla a través de la huella digital. No encontramos otra modernización a lo que han propuesto, porque han creado nuevos ministerios, más secretarías, más direcciones, han repartido cargos ejecutivos, han sacado responsabilidades, se han corrido de funciones y no sabemos qué tiene de moderno todo eso. Contrataron consultoras, evaluaron al personal a través de consultoras privadas, consultoras que no saben cuál es la función de un laburante, y ahí tampoco encontramos la modernización. El trabajador social que labura en el INAI y tiene que hacer 6 horas a mula para llegar a un pueblo originario, para trabajar 1 hora y volver 6 horas a mula para poder llegar a la noche a su casa, no encuentra la modernización del Estado. No encontró de qué manera este Estado nuevo y moderno le simplifica la vida a ese laburante y tampoco cómo le simplifica la vida a ese pueblo originario. Todo lo contrario. Este gobierno los reprime, los encarcela, dicen que son ilícitos. Y entonces, bueno, ¿qué hago con el trabajador social? La trabajadora social que tengo en Esquel, que es una sola, para atender 160 comunidades, para que se pongan de acuerdo. ¿Cómo llega la modernización a Esquel, ¿no? Donde desapareció Santiago Maldonado? Porque ahí también estaba el Estado, ahí también estaban nuestros compañeros, ahí también ese profesionales de ATE. ¿Cómo interpreta la modernización? No existe la modernización. Lo que existe son los negocios, los curros y las prebendas que tiene este gobierno para seguir enriqueciéndose. Cambiemos habló de un Estado sobredimensionado y con exceso de trabajadores estatales. ¿Esto era así? ¿No era así? ¿Bajó hoy la cantidad de empleados estatales? ¿Sigue habiendo la misma cantidad de empleados estatales? Porque déficit sigue habiendo. Hubo por parte del gobierno una política muy clara respecto de, primero, decir que el Estado estaba sobredimensionado y la necesidad de una reforma del Estado para despedir 12.500 empleados públicos. Lo cierto es que ellos despidieron eso, hubo conflicto durante más de un año, pero han contratado cerca de 16.000 empleados nuevos, con cargos ejecutivos, con direcciones, con subsecretarías. O sea que lo que quedó demostrado es que no había una sobredimensión del Estado, sino que el Estado tenía el personal idóneo que estaba cumpliendo funciones donde se requerían y que lo que hicieron fue despedir ideológicamente trabajadores que cumplían funciones estratégicas y fueron reemplazados por otros trabajadores que están cumpliendo ideológicamente funciones estratégicas. Más trabajadores, más sueldo, no se bajó el nivel de inversión, porque nosotros no es un gasto del Estado, no se bajó el nivel de inversión que había en salario, sino que se dimensionó mucho más de lo que estaba en ese momento. ¿Qué herramientas entonces están faltando para que los trabajadores logremos estabilidad laboral,
no estén todo el tiempo sufriendo estos embates de un gobierno del color político que sea, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es qué Estado este gobierno quiere, para poder entender qué es lo que vamos a ir resolviendo. Nosotros podemos discutir la necesidad del pase a planta, la estabilidad laboral, que es parte de lo que venimos trabajando y que se mejoró muchísimo, y que este gobierno además bastardea. Lo que este gobierno no entiende es que con la llegada de Néstor al gobierno, Néstor se encontró con que había empleados públicos que no eran reconocidos ni siquiera como figura de empleado público, que cobraban el sueldo por ventanilla y que había que hacer 4 cuadras de cola para poder cobrar una beca, y que fue toda una pelea que hubo que dar con los organismos internacionales para que se pueda empezar a reconocer la cantidad de trabajadores públicos que había en el Estado, y que eso fue un gran avance, que nosotros podamos hacer que nuestros compañeros paguen un monotributo, y que fue revolucionario que después se consiga la ley marco o la 048 o el artículo 9, que hoy se reniega de todo eso, pero que nos costaron muchísimos años de poder construir esa esencia del laburante y que sean reconocidos como trabajadores. Y que se lastimó mucho todo eso. Y que, por supuesto, hay que conseguir el pase a planta, que es lo que te va a dar a vos la estabilidad. Lo que también hay que decir que este gobierno, que asumió, ha despedido trabajadores de planta, no reconoció ni siquiera los concursos que hemos hecho, concursos que tuvieron veedurías por parte de los sindicatos, con currículum, rindiendo exámenes. Hoy no sabemos qué podemos hacer para conservar la fuente de trabajo, porque entendemos que este gobierno despidió compañeras cursando embarazo, despidió personas en planta permanente, desconoció fallos judiciales para que se restituyan la fuente de laburo. Creo que lo único que nos queda a nosotros es la organización, generar más conciencia entre los trabajadores y abroquelarnos. Porque creo que nada de lo que podamos conseguir con este gobierno va a ser garantía de derecho, ¿no? Hay presos políticos, se vulneran todos los derechos, o sea, nada de lo que nosotros podamos hacer hoy va a ser garantía, salvo que podamos construir ese bloque de trabajadoras y trabajadores que podamos pelear por nuestros derechos. Bueno, hablábamos de herramientas, hablábamos de cuál es el estado que propone el macrismo y en las últimas semanas plantea sobre todo después del resultado electoral, plantean una reforma laboral y habló de que sobran sindicatos. Entonces vamos primero con lo de la reforma laboral. ¿Crees que esta reforma laboral que puede plantear el gobierno puede ser beneficiosa y puede tener las herramientas que le hacen falta a los empleados, ya sea estatales o en general? La reforma laboral es beneficiosa para los grupos económicos, o sea, no está pensada en materia de proteger a los trabajadores, sino está en materia de proteger justamente ni siquiera a los empresarios, se están protegiendo ellos mismos. La reforma laboral, si la vemos desde la perspectiva de los trabajadores, es un retroceso en materia de pérdida de derechos que no tiene precedentes en Latinoamérica. La verdad que si esta reforma laboral pasa tal cual hoy la está planteando el gobierno, ya seas empleado público o privado, lo que tenés es un despojo de herramientas de calidad de vida. Por tomar solamente un ejercicio, hoy los empleados públicos nacionales están discutiendo el presentismo, que es como una bonificación especial que te dan. Hoy los empleados públicos nacionales se quejan por las horas extras. Si se aplica la reforma laboral, ya las horas extras no van a ser parte de un cotidiano, no es algo que vos puedas elegir, y tampoco vas a poder elegir laburar tus 8 horas por día, porque todo eso dejaría de existir. Vos trabajarías de acuerdo a lo que la patronal o los gobiernos decidan que es necesario que vos tengas que trabajar, y te desordena muchísimo tu cotidianidad. Si vos te pueden imponer que labures 10 horas por día durante una semana y después la otra semana labures 4 horas por día o no vayas a trabajar. Y todo esto es darle funciones y poder a quienes hoy están imponiéndote a vos un encuadre de laburo. Después uno puede ir al tecnicismo de que no puedes hacerle juicio, que se facilita la tercerización de los servicios, que va a bajar de manera grosera los salarios. Digo, todo esto es parte de lo que nos propone hoy la reforma laboral. Pero que además la reforma laboral no viene sola, viene atada a otros paquetes que tienen que ver con un presupuesto que es a la baja, un presupuesto que traslada toda la plata que hoy va
a la acción social de nuestro pueblo a pagar deuda y que también está atado a la reforma previsional. O sea que la reforma laboral está atada a un paquete de medidas que lo que va a hacer es empobrecer de manera grosera a todo nuestro pueblo. Si llegara a pasar también la reforma previsional, además de que los jubilados estarían ganando 1.000 pesos menos por mes por lo que se está estipulando que van a tener de aumento, vuelven las AFJP, se pierde el fondo de reconversión. La verdad que todo lo que tenemos por delante es una batería de medidas que nos dejan a nosotros desprotegidos, sin derechos y dándole a las empresas un sobrepoder sobre la vida de los trabajadores.